Si quiero y declaro que a partir de hoy me considero unida en legítimo matrimonio Margarita Salas. Acepto con amor, orgullo y esperanza todos los derechos y obligaciones que este acto trae consigo y entregaré todo cuanto esté de mi parte para crecer en unidad como ejemplo para nuestras familias y la comunidad. Si quiero y declaro que a partir de hoy me considero unida en legítimo matrimonio, Ailiana Escutia. Acepto con amor, orgullo y esperanza todos los derechos y obligaciones que este acto trae consigo y entregaré todo cuanto esté de mi parte para crecer en unidad como ejemplo para nuestras familias y la comunidad. Habiendo declarado sus promesas de matrimonio la una a la otra, abrazadas en este momento por la calidez del tanto amor, por la calidez del tanto amor. Es mi honor y mi privilegio declararles esposa, compañeras en la vida y para la vida. Poder celebrar el inicio de una vida en común es algo hermoso y es algo que deberíamos tener derecho a hacer todas las personas que estamos conformando una familia y que estamos iniciando un proyecto de vida conjunto. Gracias por estar una vez más con Irreverencias. El día 26 de mayo del año 2020, Costa Rica se convierte en el primer país en Centroamérica en legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sin ninguna distinción del que se realiza entre una mujer y un hombre. Esto es sin duda un hecho histórico. Y para conversar sobre ello, hemos invitado a dos mujeres que conocen todos los detalles de este proceso, los obstáculos, las alegrías, de los logros alcanzados. Y ellas son Margarita Salas Guzmán y Ileana Espitia Sutachan, ¿verdad? Ambas activistas por los derechos LGBTIQ. Muchas gracias a ambas por aceptar la invitación de Irreverencias. ¿Y qué implicó para ustedes todo este proceso? ¿Cómo lo han vivido? De forma personal, principalmente. Claro, muchísimas gracias a quienes nos ven y nos escuchan por el interés en este tema. Son décadas de lucha, Maricel. Yo no puedo empezar a explicar la alegría que me da que estemos acá. Hay algunos compañeros y compañeras que ya no están. Hoy he recordado mucho a Roxana Reyes, que ya no está, se nos quedó de camino. Hay muchas otras personas también, pero es tanta la gente que ha puesto su fuerza, su corazón, su lucha para pasar de un lugar donde las personas LGBTI no teníamos derecho a existir en este país, a pasar a un lugar donde se reconoce que nuestras parejas, nuestras familias son legítimas, deben estar protegidas, deben tener todas las herramientas para protegernos legalmente. Es un día de mucha felicidad. Esto es un hito realmente histórico. Ustedes también son un matrimonio. Sí. Ahora nos van a contar un poco de esa historia. Ileana, ¿cómo ha sido para vos este proceso? Pues la verdad es que yo siento que estoy viviendo como dos momentos al mismo tiempo, ¿sabes? En Colombia el matrimonio de parejas del mismo sexo se dio hace 6 años y fue un proceso muy, muy parecido al que se dio aquí.
Allí también, digamos, los grupos LGBT luchamos muchísimo para llevar al Congreso diferentes iniciativas. Y era una cosa vergonzosa, porque caían, o sea, no llegaban ni al segundo debate y se ahogaban dentro del Consejo, dentro del Congreso. La última vez que llegamos ya estaban en la corrección de comas, básicamente. Ya había pasado los 4 debates, ya faltaba lo último. Ya era el momento donde hacen las correcciones finales y ven que todo tenga coherencia, y ahí lo tumbaron. Ahí el Senado lo tumbó y nos traicionó. Y yo siento que estoy volviendo a vivir un momento que ya había vivido, porque en ese momento, y después de un largo camino, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para la revisión de la garantía de los derechos humanos. Y ahí fue también, como acá, la Corte la que dijo: señores Congreso, tienen ustedes 2 años para legislar. Y ahí, como acá, el Congreso no hizo nada durante ese tiempo. Habían tenido muchísimos años para revisar, dejaron morir un montón de procesos de ideas legislativas, y nuevamente allí no pasó nada. Esto es como volverlo a vivir. Es un déjà vu para vos. ¿Cómo? Un déjà vu para vos. Completamente. Solo que acá la fuerza de las organizaciones sociales, creo que le dan ese mandato, y el respeto por la Corte hacen que ese mandato sea cumplido de una forma más expedita. Hoy día que tengamos información, hay por lo menos 3 matrimonios que ya se realizaron hoy, con cobertura de prensa unos, sin cobertura otros, pero ya. Y definitivamente un asunto que es importante, y es que el matrimonio, yo no sé, para todo el mundo querrá decir alguna cosa distinta, pero el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo a mí me cambió la vida, porque a mí me permite estar en este país con toda libertad, y sabiendo que puedo, como si fuera una adulta, como si fuera dueña de mí misma, tomar mis propias decisiones y establecer el proyecto de vida que yo quiero para mí, con la persona que he elegido para compartir mi vida. Margarita, ¿por qué? Tal vez si nos explicas un poco el contexto, porque tal vez no todas las personas conocen qué fue lo que sucedió en el proceso del matrimonio de ustedes, a dónde se realizó. Claro, cuando la Corte Interamericana dice Costa Rica debe reconocer el matrimonio, enero del 2018. Luego, agosto del 2018, nuestra Sala Constitucional dice es discriminatorio, tienen 18 meses. Diciembre del 2018, Casa Presidencial emite una serie de directrices, y una de ellas es una directriz diciendo: para fines migratorios reconocemos inmediatamente los matrimonios realizados en el extranjero. Eso es muy importante porque en ese momento había mucha incertidumbre, bueno, si pasaban los 18 meses, si habían acciones de resistencia o no, pero es que además 18 meses estando en un país sin tener mecanismo para poderse quedar legalmente en el país, para el proyecto de vida, para abrir cuentas bancarias, para sacar una línea telefónica, mire, es que es un sinfín de cosas. Entonces nosotras, muy felices, tomamos la decisión de que nos íbamos a casar. Nos fuimos a casar a Colombia, porque en Colombia sí es legal hace varios años. Mi familia viajó allá, estaba la familia de Ileana, los amigos, las amigas, hicimos la fiesta en un bar divino que tiene un árbol adentro. Fue una cosa hermosa, y una de las cosas que nos llevó a tener la certeza de lo urgente que era casarnos, en diciembre nosotros nos fuimos de paseo a Honduras, nos fuimos por tierra, nos fuimos a bucear con unas amigas en Utila. Estando allá yo me enfermé. La descompresión, estaba súper mal, y en ese momento nosotras empezamos a pensar: ¿qué hacemos si Ileana tiene que tomar decisiones sobre el curso de mi tratamiento? Estamos fuera del país, ella no tiene ninguna potestad legal para tomar decisiones sobre mi salud. Porque lo que sucede es que el papá y la mamá de uno son quienes tienen potestades de tomar este tipo de decisiones hasta el momento en que usted se case. Entonces, usted no se ha casado o no está en una unión de hecho o en una unión civil de algún tipo, sigue siendo su papá y su mamá quienes tendrían la potestad
de tomar este tipo de decisiones sobre su vida. Mi papá y mi mamá estaban a miles de kilómetros de distancia en Costa Rica y mi pareja, mi familia, en ese momento que estaba a la par mía, no tenía ningún mecanismo legal con el cual tomar decisiones y proteger mi salud. Y nosotras en ese momento pensamos, esto tiene que acabarse, esto no puede ser así. Y entonces decidimos ir a Colombia, a casarnos y a compartir esa felicidad y a hacer el proceso. Una vez casadas en Colombia, nosotros nos casamos el 22 de marzo. Vinimos a Costa Rica, metimos los papeles ante migración en abril y hacia finales de mayo, principios de junio, ya a Ileana le habían otorgado la residencia. Entonces fue un proceso súper expedito, porque hay parejas que pasan en esto 5, 9 años, ¿verdad? Esperando a que migración resuelva esta situación. Afortunadamente estaba muy ordenado todo, y fue un proceso expedito que permitió que entonces nosotras dejáramos de sufrir cada vez que se le vencía el tiempo, porque lo que pasa es que si usted no tiene residencia, migración tiene la potestad de decirle a usted darle entre 30 días a 90 días cada vez que sale del país. A Ileana a veces le sellaban el pasaporte 90 días, a veces 30, y entonces teníamos que pensar, menos de un mes después, ¿a dónde salimos? Y eso empieza a costar dinero, empieza a generar complicaciones con el trabajo, empieza a impedir que uno haga esa vida en conjunto. Estamos de regreso en Irreverencias, hablando con Margarita Salas y con Ileana acerca de este hecho histórico. El 26 de mayo de 2020 en Costa Rica entra en vigor el derecho al matrimonio igualitario. Bueno, creo que el siguiente paso sería conversar sobre qué implicaciones tiene este cambio legal a nivel nacional. ¿En qué sentido es un avance o no tiene mayor importancia, o cuál es la importancia que tiene? Uy, no, es un avance enorme, porque en este país existimos miles de parejas que ya tenemos tiempo de convivencia, pero que nuestro proyecto de vida no está protegido actualmente. ¿Y a qué me refiero protegido? Hay que entender que además sin matrimonio igualitario no puede haber unión de hecho igualitaria. Entonces, en estos momentos, una pareja heterosexual comienza a convivir, pasados 3 años, sin que hagan nada, ya tienen toda la protección legal. Eso no sucede en estos momentos con una pareja de personas del mismo sexo. Si yo me voy a vivir con una pareja pasados 3 años, yo no tenía ninguna protección legal. Y entonces empiezan a surgir preguntas. ¿Qué pasa con esos bienes que creamos en común? Digamos que es antes del 26 de mayo, si yo estaba con una pareja y entonces hacíamos el esfuerzo de tal vez tener una pulperita, 10 años después de trabajarla por fin, y mi pareja se muere. Y entonces, en lugar de que esté claro que yo puedo seguir con ese negocio familiar, la familia de esa pareja, que tal vez me odia, tal vez no, me podía quitar ese negocio, podía impugnar incluso un testamento, porque no había ninguna seguridad jurídica que dijera nada que me protegiera. Luego, en el caso de las parejas binacionales, lo que ya conversábamos de poder estar en el país, en el caso también de poder tomar decisiones médicas. Fíjense qué grave, ahorita que estamos en épocas de coronavirus, si yo entonces me enfermo y yo no estoy casada o no tengo una unión de hecho, esa persona con la que yo convivo, que es mi familiar directo, no puede tomar decisiones de cuál curso de tratamiento seguir, de si me resucitan o no, de cómo me entierran, o para, por ejemplo, temas de pedir préstamos en conjunto, un bono de vivienda, para el proceso además también de garantizar el cuidado de los hijos y las hijas. Si yo en estos momentos estoy en una unión de hecho heterosexual y nace un hijo e hija producto de esa unión de hecho, inmediatamente le asignan los apellidos de ese padre y de la madre. Eso no sucedía con las parejas de personas del mismo sexo. Y entonces ese niño o niña quedaba desprotegido. Todo eso se va a poder, todos los elementos que protegen la vida en común de esa familia, de esa pareja que está iniciando, ahora están garantizados también para las parejas de personas del mismo sexo. Hay un paso siguiente, Ileana, tal vez que ya ha vivido la experiencia más de cerca en su país, que tiene 6 años de tener en vigencia esta legislación. Nos puede contar qué pasa con la otra parte, con la que no es legal. ¿Qué quiero decir con esto? La aplicación de esta ley por parte de las personas que tienen la obligación de, por ejemplo, jueces, fiscales, policías,
incluso directores o directoras en las escuelas, personas que al final hacen decisiones y que podrían o no estar permeadas por estereotipos y prejuicios. Porque la ley es una parte, pero la ley, la norma escrita, pero viene la parte cultural, luego las costumbres, los vecinos, por ejemplo, el alquiler de una casa. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia? ¿Podría haber de pronto un casero o casera que le diga a alguien que no le alquila la casa si se entera que es una pareja no heterosexual? Yo creo que la ley ayuda mucho y permite acceder a ciertos derechos, digamos, en el papel, ¿sí? Permite que legalmente se pueda o no se pueda hacer algunas acciones, pero en la práctica y en la cotidianidad de todos los días, ahí está el reto. Y es justamente por eso que hay que hablar tanto de este tema, para que a la gente, como dicen acá, le caiga la peseta, que no hay gran diferencia, sino que es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hacer que la gente pueda entender que los derechos todos los derechos son para todas las personas? Es ese reconocimiento de que el otro, que puede que sea distinto a mí, tiene las mismas oportunidades o debe tener las mismas oportunidades que tengo yo. Ese es un asunto súper retador. Yo creo que en Colombia un asunto que ayuda a la implementación de las políticas públicas a favor de la garantía de los derechos de las personas LGBT es una ley antidiscriminación. Y es una ley antidiscriminación que fue formulada por grupos cristianos y estaba pensado para evitar la discriminación contra personas por color de piel, por creencias, y bueno, fantástico. Y en el último debate, en el último segundo, alguien dijo, bueno, y también para personas LGBT. Le cuento que cuando pasó esto, este partido político dijo, no, mentiras, ya no lo queremos. Era muy tarde, porque en efecto ya estaba en el último debate, y la ley antidiscriminación, que creo que es una herramienta que hay que tener presente acá pronto, lo que hace es que protege a todas las personas contra todas las discriminaciones, inclusive las discriminaciones por orientación sexual o por identidad de género. La ley no es suficiente, pero la ley sí nos ayuda a poder garantizar cuál es el estado, cuál es la forma para garantizar la dignidad para todas las personas. Creo que ese es una parte súper importante. Y por otro lado, la identificación de cuáles son las líneas de trabajo en los cuales, o los momentos en los cuales hay mayor violación de los derechos humanos. Nosotros en Colombia no tenemos una ley que proteja a la población LGBT en general, pero sí tenemos una política pública en Bogotá que está dirigida específicamente para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Y esa política pública lo que hizo fue identificar líneas estratégicas o derechos por alcanzar que deberían ser protegidos. A partir de esas líneas de trabajo se empezó a ver cuáles eran los asuntos que hacían más difíciles poder acceder a ciertos servicios, porque es en el marco de los servicios como se puede acceder a los derechos. No hay otra forma. O sea, no necesitamos una ley para cada cosa o un decreto nuevo para cada cosa. Necesitamos que operativamente, a la hora de ir a tomar, no sé, una decisión, o a la hora de ir a pedir un servicio, pues este sea prestado de forma igual para mí o para cualquier otro ciudadano o ciudadana que lo solicite. Diana tocó un tema, y es el religioso, porque dice que esta ley antidiscriminación fue propuesta por grupos religiosos en Colombia. Aquí he estado viendo mucho en las redes sociales, hoy precisamente y en estos días, algunas personas que dicen el matrimonio lo instituyó Dios entre un hombre y una mujer. Yo quisiera, Margarita, que vos como cientista social que sos, además de otro montón de cosas, nos pudieras explicar si realmente el matrimonio como institución tiene solo un aspecto religioso. Claro, esto que señalas es fundamental. Yo
hay personas que entienden el matrimonio como un sacramento, porque dentro de algunas religiones es un sacramento, pero tenemos que remontarnos a los orígenes históricos del matrimonio. El matrimonio siempre ha sido un pacto económico centralmente para unir tierras y propiedades de ciertos grupos de poder. Podemos pensar en la manera en que se constituye España con el matrimonio, ¿verdad?, entre Castilla y Aragón. Es decir, clásicamente el matrimonio lo que era un acuerdo de dos familias de cómo las propiedades y bienes de esas familias se iban a juntar. Después se le va dando diferentes caracteres, pero es importante clarificar que acá de lo que estamos hablando es de la figura legal, civil, ¿verdad? Entonces separemos Estado, iglesias. Cada iglesia puede hacer sus ritos, tener sus propias normativas internas, pero el Estado, como garante de derechos de toda la población, necesita ser un Estado laico. Bueno, ese es un pendiente de Costa Rica, pero el Estado únicamente puede hablarle a su población desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de sus derechos. Entonces, cuando hablamos de matrimonio civil igualitario, estamos hablando únicamente de la normativa civil, porque por vía legal no se pueden reformular las religiones. Estamos de regreso en Irreverencias, conversando sobre el matrimonio igualitario, 26 de mayo 2020, gran fecha para nuestro país. Margarita, Ileana, gracias por estar aquí siempre con nosotras, y además también quería, bueno, y Margarita se acordará totalmente, y nuestro público también, de que Irreverencias ha tenido este tema vigente por sus 15 años que tenemos de estar al aire. Hemos estado, y Margarita nos ha acompañado en varias oportunidades, y otras de las personas activistas, porque Irreverencias ha sido un programa aliado desde las luchas por los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres, principalmente los derechos reproductivos, los derechos de las poblaciones que han tenido sus derechos limitados. Y creo que eso es importante anotarlo, sé que esto no es nuevo para nosotras. Bueno, veamos hacia el futuro, Margarita, Ileana, ¿qué nos espera? ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que dar para consolidar este derecho? Yo creo que los derechos se protegen ejerciéndolos. Entonces yo espero que se case muchísima gente. No, y de verdad, porque, vea, una no necesariamente habla con sus familiares sobre su orientación sexual o sobre su vida, pero ya cuando usted se va a casar y le toca invitar a su tía, y le toca invitar a su abuelito, hay una serie de conversaciones ahí que se van a dar. Y cuando esa tía y ese abuelito conocen a su pareja y lo ven bailar con usted el baile del billete y lo ven partir el queque, vea, es que es mucho más difícil odiar a esa persona ya en concreto, cuando usted ve ese amor y esa cosa. Entonces yo creo que las bodas van a generar un montón de conversaciones y un montón de transformaciones en las familias cotidianamente. Por supuesto que hay un seguimiento que vamos a hacer desde las organizaciones y el movimiento social, porque van a haber resistencias desde algunos sectores. Entonces hay que procurar que todo el sector público cumpla su función, cumpla sus derechos, cumpla con lo que le toca hacer, que desde el sector privado no se violen los derechos tampoco, y que en general como sociedad vayamos transformándonos hacia darle la bienvenida a todas estas nuevas familias que por fin estamos siendo reconocidas y a las nuevas que se van a ir conformando. ¿Termina acá la lucha por la igualdad? No, jamás. Este es un paso fundamental, pero nos quedan mucho camino todavía por recorrer. El reconocimiento de la identidad de las personas trans pleno, porque no está reconocido en estos momentos, la ley antidiscriminación que mencionaba Ileana, la tipificación de los delitos de odio, es decir, la lucha por la igualdad continúa, pero este es un hito central y es una herramienta que tenemos que aprovechar para continuar, como vos decías, Irreverencias ha sido un aliado central. Seamos aliados y aliadas de la lucha LGBT. Llevando esta discusión a las mesas de trabajo, al equipo de fútbol, a la iglesia, ¿por qué no? A todos los lugares y espacios donde estemos, de manera que todo el mundo pueda comprender que ocupamos tener todos los derechos, todos los días, para todas las personas. Hablando de esos derechos, he escuchado, he leído algunas personas que dicen, bueno, y ahora se van a empezar a divorciar. ¿Va a ser eso también un derecho al cual tendrán las parejas de dos personas del mismo sexo? Yo creo que sí, el derecho al matrimonio. Matrimonio no es otra cosa que un contrato. Así como hace 60 años era impensable que las mujeres pudiéramos administrar nuestros propios bienes y no eran nuestros, sino que era un patrimonio
como de la familia, de un varón cercano, lo que fuera, pues bueno, estos derechos también, al tener acceso a un derecho, por ejemplo, de las mujeres de vender sus bienes, pues sí, podían venderlos, podrían truequearlos, podían hacer negocios, crear otras cosas. Bueno, las parejas del mismo sexo también tenemos el mismo derecho a tomar las decisiones que queremos tomar en los momentos que sean adecuados. El derecho al matrimonio implica un montón de derechos y obligaciones y también tiene claramente establecido cómo finalizar un contrato solemne como es el matrimonio. Es decir, el derecho al divorcio igualitario, por supuesto que sí. Así como las posibilidades de tener de las crianzas de los hijos, como vendrán de aquí en adelante. Todo el tema de los negocios y la juntada de los recursos económicos para poder comprar casas, tierras pequeñas, una pulpería, los negocios del tamaño que sean. Esto no es otra cosa que es un paso para ejercer nuestras libertades, con todos sus deberes y todos sus derechos. Yo creo que hay una cosa muy importante y es qué es lo que viene. Y sí vienen un montón de retos, pero hoy día, esta semana, por estos días, este mes, yo creo que es importante detenerse y celebrar. Mirar quiénes han sido nuestros aliados, con quiénes somos las personas que hemos luchado codo a codo, con quiénes nos hemos encontrado en este camino y celebrar. Ver hacia atrás, reconocer quiénes son las personas que acompañaron esta lucha y ya no están con nosotros. Y ver cómo ellos y ellas hubieran celebrado, celebrar en su nombre, tomar aire, tomar fuerzas y saber que tenemos un montón de pasos por adelantar todavía. Este es uno que costó muchos años de trabajo, que algunos ya no nos acompañan para vivirlos, pero vienen un montón más. Hay que pensar en las infancias intersex, hay que pensar en cómo hacemos para que Costa Rica entero sea un lugar más feliz para todas las personas. Margarita, un minuto y hacemos nuestro mensaje, su mensaje final para nuestro público en este último minuto. El matrimonio, el objeto del matrimonio es la vida en conjunto y el auxilio mutuo. Y desde esa perspectiva, hacer un llamado a que tengamos claro que el matrimonio nos da derechos, pero también nos da obligaciones, la obligación de protección y de cuidado de la otra persona. Y en este sentido, animarnos a que esta sea una decisión consciente, ¿verdad? Y que sea una decisión responsable, pero que también sea una decisión que nos permita fortalecer la creación de relaciones y vínculos libres de violencia. A mí me parece que si algo podemos transformar socialmente es creación de relaciones de pareja desde una perspectiva de mayor igualdad, de mayor encuentro y donde esté ausente la violencia. Muchas gracias a Iliana, muchas gracias a Margarita y sobre todo muchas gracias a usted que nos acompaña una vez más con Irreverencias. Recuerde que puede también compartir sus opiniones, sus comentarios en nuestro Facebook Irreverencias, Instagram y en YouTube Irreverencias. Llenando de colores los vocablos, hablo alto, salgamos del establo en el que tienen nuestra mente encerrada.